Muy buenas noches tengan todos ustedes. De nuevo les doy la bienvenida a un capítulo más de Babelonia Mal de Lenguas por la Señal que va más. Y esta noche vamos a charlar con la doctora Blanca Sanz, quien es decana del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y como siempre con el doctor Víctor Manuel González. Buenas noches. Mi compañero en la conducción. Muchísimas gracias y muchas gracias reiteradas por aceptar la invitación. Y bueno, pues para entrar en materia, decirle que la doctora es doctora en lingüística. Sí, eres egresada por la UNAM. sí, así es. Y tienes, ¿ya cuántos años aquí en Aguascalientes? Desde 2009. 2009. Sí. Ya son 14 años. 14, sí. Tú naciste en la Ciudad de México y cursaste en la UNAM todos tus estudios. Sí, así es. Y aquí hay una peculiaridad que me llena un poquito de alivio porque, somos colegas en cuanto a la carrera, aunque, pues finalmente tú te has dedicado a la docencia y a la investigación con una vastísima producción. Yo me acuerdo hace unos años en estas guías para zombies de aquella colección de las ediciones de la UA, que me llegó, ¿qué hacen los lingüistas? Porque lo decimos siempre, ¿no? Pues un abogado, todos sabemos qué hace o qué hace un contador público, un médico. Pero el problema de los lingüistas es que cuando dicen, ¿tú qué estudiaste? Y dices, lingüística. Dicen, y yo peor digo, aunque estudié lingüística, mi título dice que estudié filología románica. Entonces dicen, ¿y eso en qué mercado matan? ¿A qué cosa? Etcétera. Y dabas una explicación. Porque te has dedicado mucho a la divulgación, además y a la investigación. Sí. Entonces, pues bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Y qué hacen los lingüistas? ¿Qué hacen los lingüistas? Pues estudiar sistemáticamente la lengua es una ciencia. Luego la gente, también hay una idea errónea de lo que es la ciencia. La gente suele ubicar la ciencia como las ciencias naturales o las ciencias exactas. Dices que la lingüística es una ciencia, pero si no traes bata de laboratorio. Porque se meten en una clase de fonología generativa para que vean qué de abstracto puede llegar a hacer esto. Y aquí la pregunta, y la hago para que me la respondas tú, y a lo mejor me respondo yo una vieja pregunta que tengo sin contestar. ¿En qué momento dices, yo quiero estudiar lingüística? Pues lo que pasa es que me gustaban mucho las ciencias naturales, me gustaba la sociología, me gustaban las humanidades, y creo que la lingüística conjuga todo eso. O sea, es una ciencia muy interdisciplinaria, que tiene muchas dimensiones. Sí. Puede ser una ciencia natural o una ciencia social, puede ser una ciencia formal, tiene un poco de todo, ¿no? Sí, porque está muy cerca de los psicólogos, de los sociólogos. De la antropología. Me acaba de decir el director del Instituto Ortega y Gasset ahí en Madrid, me dijo, es que los filólogos son los que le saben a todo. Y no, lo que pasa es que la lingüística te obliga a tratar con los antropólogos, con los sociólogos, con los historiadores. El hecho de que seamos lingüistas no quiere decir inclusive que compartamos campos comunes de conocimiento, porque puedes estar dedicada a la semántica, a la morfología, a las gramáticas o a las ciencias aplicadas, la informática. La gente no sabe que la informática existe gracias, que ustedes tienen un iPhone en la bolsa, gracias a que hubo lingüistas que se esperan. Claro. Y que tenemos a Alexa en nuestra casa y le preguntas a Alexa el clima, y gracias a la lingüística computacional, ¿no? Y la inteligencia artificial pretende crear lenguajes naturales a raíz de programaciones que tratan de emular lo que hacen los neurobiólogos, que también tienen que trabajar con los lingüistas. Pero va por ahí, ¿te gustaba eso? Pero ya decir estudiar la licenciatura en lingüística. Pues estudié la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. Hispánicas, ahí en la UNAM. Que son como dos carreras en una, la parte de lingüística y la parte de literatura. En algún momento sí me planteé estudiarla aparte, porque por ejemplo la UAM es la carrera de lingüística y la carrera de literatura. Pero la UNAM sí están las dos carreras, la carrera de lengua y literaturas hispánicas, y bueno, también el perfil laboral es más amplio al combinarlas.
Pero ya para el posgrado ya decidí especializarme en lingüística. ¿Y en qué proyectos te iniciaste de investigación ahí en el posgrado, por ejemplo? Pues la licenciatura hice una tesis sobre sociolingüística, una caracterización del habla universitaria en la Ciudad de México. Mira, qué interesante. Y luego ya en la maestría el objeto directo, lo que es la marcación diferencial del objeto directo, que es un fenómeno interesante del español y de otras lenguas que hacen una diferencia entre las entidades humanas y no humanas. En el caso del español se marca el objeto directo, esa categoría de humano con una preposición, pero hay cierta variación, ¿no? Entonces vi qué factores intervienen, porque no solamente es que sea el rasgo humano. Y en el doctorado estudié una categoría muy presente también en las lenguas del mundo, que es la posesión, cómo se codifica gramaticalmente la posesión y específicamente en español, cómo se codifica sintácticamente la posesión. Ah, mira. Me parece que, bueno, también como dices, han reunido tanto aspectos incluso históricos como antropológicos, sociológicos, ¿verdad? Por lo que comentas. Y dentro de estos estudios, algunas conclusiones que has tenido con respecto a, por ejemplo, a la investigación de la maestría, ¿no? Del uso digamos, específico ya en el español. Pues, por ejemplo, tiene que ver ese tipo de marcación con el grado de finitud de la categoría humana, pero no no todos los objetos directos con referente humano se marcan igual, tiene que ver con el grado de identificación que tiene el hablante. No es lo mismo decir busco un abogado que busco a un abogado. Entonces, por ejemplo, ver todos los factores, el tipo de referente, por ejemplo, se marcan más los referentes adultos que los no adultos, en fin, hay muchos aspectos semánticos, ¿no? Porque también yo partía de la lingüística funcional, que es un marco teórico metodológico que postula que la gramática es codificación de contenidos. Entonces, realmente lo que se codifica en la gramática es porque tiene un contenido, una conceptualización detrás. Y señalabas también algunos trabajos sobre sociolingüística y sobre el habla universitaria. Comentarle a la gente que luego hablamos una lengua, un idioma, y luego tenemos los dialectos y los famosos idialectos, y hay un momento donde cada persona tiene su manera de hablar. Y en las comunidades. En este caso, pues fue el sociolecto, que es la forma específica de hablar de un grupo social. Entonces yo comparé estudiantes de la UNAM con estudiantes universitarios con estudiantes de universidades particulares. Y fue en un momento en que hubo como una campaña de desprestigio hacia la UNAM, que se dice que se orquestó por universidades particulares. Aparecían anuncios en el periódico: egresados de la UNAM, favor de no presentarse, ¿no? Pero se dice que sean anuncios pagados para desprestigiar a la UNAM. En el entendido que la UNAM pues siempre sale en primer lugar en todos los rankings de calidad educativa de las universidades de nuestro país desde hace muchísimos años. Latina, y de las mejores evaluadas de América Latina. Pues eso habrá que reconocerlo ¿Qué siempre. diferencias encontraste? Perdón, ahí sería interesante. Pues sobre todo en cuanto al léxico, el léxico era muy diferente en escuelas públicas y escuelas privadas, ¿no? Y bueno, pues respecto de los idiolectos, los sociolectos, yo me acuerdo que también se llegó a caracterizar despectivamente o en tono de burla al estudiante del Ibero, de la Universidad de Ibero, que solían ser muchachos de clases altas, etcétera. Y bueno, pues vienen los chidos, los buenas ondas y estas cosas que conocimos muy de joven con Alejandro Suárez, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y son el habla de Tepito, y entonces pues son hallazgos interesantes. Y se ha abundado poco en eso, en este país tan diverso, ¿no? Sí. Trabajos de sociolingüística que caracterice, por ejemplo, escuelas públicas y privadas, realmente son...
Inclusive los regionalismos. Sí. Digo, la verdad es que la habla de Sonora no tiene nada que ver con la de Villahermosa, por hablar de polaridades. Y he visto, finalmente si los hay, los habrás visto tú con mayor facilidad, pero creo que se ha trabajado poco en estos aspectos léxicos. Sí, se ha trabajado poco y menos en los aspectos sintácticos o morfológicos. Bueno, yo, por ejemplo, el uso de los adverbios de lo que se llamó la literatura chicana, que asumían formas sintácticas de el inglés, y que creo que está muy presente en la obra de Borges, el que se daba, digo, que tenía un amor por las lenguas inglesas, y que también los adverbios sintácticamente los modificaba al habla inglesa y no al habla porteña, pero pues, son estudios muy puntuales, y creo que no hay más allá, ¿no? Pero cambios sintácticos interesantes. Ahora sí que puede haber determinadas, inclusive de una colonia a otra. Sí, sí. Las llamadas frases idiomáticas, que son como bloquecitos sintácticos, ¿no? Sí. Por ejemplo, tener en mente es una frase idiomática, ese tipo pues sí, de constructos sintácticos. Sí, bueno, pues vamos a hacer aquí una breve pausa, Víctor, si me lo permites, porque, bueno, pues nos indica la producción que hemos de ir a nuestro primer corte, pero regresamos con la doctora Blanca Sanz y esta muy interesante charla. En alguna época se emprendió un proyecto muy ambicioso de la UNAM, del Atlas Lingüístico de México. Sí. Entonces eran encuestas donde se les preguntaba sobre el léxico, o sea, por ejemplo, ¿cómo le dices a tal platillo? Y cuestiones fonológicas, ¿cómo pronuncias tal palabra? De ellas estamos hechos, de su poder están hechos nuestros sueños, nuestra historia, nuestros lamentos. No es en vano, sabemos que en el principio fue la palabra que nos nombra la luz y la noche, que da nombre al amor y al desamor. Nos nombra y nos dice quiénes somos, y en el pecho lleva el nombre de nuestro corazón. Noble es la tarea de quien dedica su vida y afanes al portento de la lengua, que regala su empeño en esa cifra que laboriosamente se esfuerza en la palabra, en la frase que forman como un prodigio vivo, en el verso que es música, y en el texto que cuenta el universo y sus misterios, el movimiento de los soles y las estrellas, y también se detienen en nuestros modestos afanes y nuestros íntimos sinsabores. Regresamos a Babilonia Mal de Lenguas, un programa que se llama Mal de Lenguas en honor a un teórico de dos cosas, primero de la escritura y de la lingüística general, Jesús Tuzón, que hace un libro que se llama Mal de Lenguas a propósito del episodio de Babel, que para muchos es una condena que no hablemos la misma lengua, pero él decía no, que nos enriquece, y nosotros viniendo de un país donde, bueno, están los regionalismos y todo eso, pero luego tenemos un sinfín de hablas originarias, de lenguas originarias, muchas de ellas en vías de extinción, que hay que preservar, porque también es otra tarea que los lingüistas debemos asumir, los polilingüismos, las lenguas nativas. ¿En qué estado, tú que estás metida en la academia, está el asunto de nuestras lenguas originales? Pues falta muchísimo, ya se está trabajando más, pero por ejemplo la Constitución no está traducida a todas las lenguas de México, eso es un problema. Falta mucho, hay muchas lenguas que se están extinguiendo porque quedan pocos hablantes, entonces sí, es una tarea muy importante. Y esa labor del Instituto Lingüístico de Verano, no sé si te ha tocado ahí que pues por un lado fue muy cuestionable, ¿verdad? Con razón, creo yo. Pero por el otro parece que sí sistematizaron, por lo menos. Sí, bastante.
Claro, no con fines propiamente lingüísticos, Exacto. sino era como un medio para otro Para fin. evangelizar, para... Sí, pero, por ejemplo, ahora está el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que pues ahí sí la finalidad es propiamente lingüística, pero falta muchísimo, desde la escritura. Por ejemplo, cómo escribir las lenguas indígenas, ciertos sonidos, cómo los representas gráficamente, hasta Claro. ese problema existe. Sí, porque dentro del universo del alfabeto fonético, pues el castellano es pobre en sonidos, en representaciones gráficas, y sí debe haber muchos sonidos. Recordemos que, por ejemplo, los alfabetos eslavos tienen mucho más, el mismo catalán tiene 9 vocales y nos faltan sonidos. Sí, es que el alfabeto latino no da para expresar todos los sonidos. Entonces, Y entonces hay problemas. También me viene a la mente el asunto de las radios comunitarias, pero están geográficamente circunscritas al sureste, hablan las grandes lenguas, el maya, y entonces, por ejemplo, aquí que tenemos población indígena no hay ninguna oferta. Y me pasó una cosa curiosa con el purépecha, que en Illinois, donde entra tanta inmigración de Michoacán, hay periódicos para las comunidades de emigrados que sí tienen textos en purépecha, aunque están en escritura latina, y los periódicos en Michoacán no. No hay ningún periódico en Michoacán que entonces, desgraciadamente, ¿verdad? más se está haciendo en Estados Unidos este asunto. Pero bueno, pues entonces tú llegas aquí a la carrera de letras. Así es, así es. Hay, y lo hablo desde el desconocimiento, hay, aparte de letras hispánicas, algún ya posgrado que se especialice en la lingüística o... Pues no, los posgrados que hay son interdisciplinares. Los más afines, por ejemplo, sería la maestría en estudios sociales y humanísticos, que por ahí podría entrar algún estudio lingüístico, o la maestría en arte, que también tiene una línea de lengua y literatura, pero no posgrados especializados en lingüística. Es que la oferta académica en lingüística en México es pobre, en general, y se circunscribe casi, entiendo, a la Ciudad de México. ¿Y cómo se siente un lingüista en un medio donde evidentemente hay muchos medios afines y tú tienes, dices, inquietud y gusto por las ciencias sociales y las humanidades, pero como lingüista, o sea... Pues te tienes que adaptar a las líneas, por ejemplo, el posgrado, a las líneas afines. La rama de la lingüística que me ha permitido un poco transitar hacia estos posgrados es el análisis crítico del discurso. Porque en un posgrado en ciencias sociales y humanidades, pues tú vas a hacer un trabajo de sintaxis teórica, no es afín. O en maestría en arte, pues tampoco vas a hacer, vas a trabajar con sintaxis o morfología, ¿no? Yo, para ubicar, luego hay un momento que podemos, y nos disculpamos, tender al lenguaje especializado y la gente va a quedar ahí. El asunto de los idiolectos, me acuerdo que estaba muy de moda en España que decían que les tocáramos una canción de Café Tacuba que se llama La Chilanga Banda. Que para una persona que no sea mexicana, inclusive para gente de otros lugares de la misma república, resulta totalmente... Y escuchamos expresiones, expresiones idiomáticas del noreste, decimos que exactamente que me estás diciendo y no nos ponemos a dar ejemplos porque aquí terminamos. Blanca, yo te quería preguntar también en términos de... Porque decías que hay poca investigación, pero no tenemos un mapa de los diferentes... El INEGI ha trabajado, eso sí. Sí, y también no solo de las lenguas, digamos, que se hablan, sino en términos de las diferencias también regionales. En alguna época se emprendió un proyecto muy ambicioso de la UNAM, el Atlas Lingüístico de México, que tenía ahí todo un ejército de encuestadores por toda la República. Entonces eran encuestas donde se les preguntaba sobre el léxico, o sea, por ejemplo, ¿cómo le dices a tal platillo? Y cuestiones fonológicas, ¿cómo pronuncias tal palabra? Entonces fueron trazando, son unos mapas así, de este tamaño, unos libros de este tamaño literalmente, y como que van trazando los dialectos.
Sobre regiones. Sí, sobre regiones. Entonces, estas líneas imaginarias que trazan la división entre un dialecto y otro, porque dialecto es la variante regional, geográfica de una lengua, se llaman isoglosas, entonces se iban trazando las isoglosas. Pero pues ya no se ha retomado Pero sí se llegó a tener sí. una primera aproximación, digamos, Sí. ya más general, ¿no? Sí. Sí, qué el interesante. INEGI tiene un atlas lingüístico y ahí hay una cosa que da a pesar y nos llama la atención, porque hay lenguas, por ejemplo, en el litoral de Oaxaca, con 3 variantes y dices, pues la de la montaña la hablan 400 personas, la del valle 40, y me acuerdo de varios casos donde los hablantes de alguna lengua o alguna variante de una lengua se limitaban a un individuo. Sí. Por lo menos había una lengua que se va a morir con él. Y hasta había un chiste de una lengua hablada por 2 hablantes y que estaban peleados, entonces ya sabía, ya había muerto la lengua. Pero incluso en el español, ¿no? Es muy distinto el español que se habla en Córdoba, Veracruz, que en el puerto, porque hay barreras naturales que hacen justamente que haya estas diferencias lingüísticas. Porque también luego se piensa que las zonas dialectales tienen que ver con la división política, pero no. Más bien tiene que ver con las barreras naturales, que a veces sí coincide con la división política, pero no necesariamente. Entonces, donde se atravesaba un río, pues hablan diferente los que están del lado de un lado del río y los que están del otro lado del río, ¿no? Sí, la división política es muy posterior y evidentemente aquí que tenemos toda esta riqueza, las mismas variantes, y al no tener los registros escritos, porque bueno, tenemos la gramática del náhuatl de Garibay, pero ¿dónde está una gramática del otomí o del cora, de estas lenguas que fueron? Es que de algunas se tiene que empezar con lo básico, que es una descripción del léxico. Y en lingüística hay una metodología como para recoger el léxico como más básico, los conceptos más universales, es decir, como agua, montaña, planta, ¿no? ¿Cómo se dice eso, ese léxico en esas lenguas? Bueno, desde ese trabajo que es así lo más básico, se tiene que empezar. No se ha completado, no se ha llevado a cabo totalmente. No, pues yo creo que no sé ni... Hay lenguas de regiones muy pequeñas de la Lacandonia que ni siquiera debe haber testimonios escritos y de tantos lugares. Esto me lleva a escalar un poquito, porque hablabas de Córdoba, y entonces no sé por qué pensé Córdoba, España. Y bueno, vienen las lenguas, en España se caracteriza el gallego, se burlan los andaluces, dicen que no le entienden al gallego, y estamos hablando de castellano hablantes, no del euskera, ni del catalán, claro, ni del valenciano, el bable, etcétera. Pero finalmente nuestro diccionario, y tú que has incursionado en la lexicología, estaba regido por el criterio único de la Academia Española, y muy recientemente, como una concesión, se están incorporando los americanismos famosos que son nutridos por las academias nacionales, la mexicana, la de Colombia, etcétera, pero que siempre van muy atrás en el uso, ¿no? Es que la academia pues tiene una postura muy colonial, ¿no? Entonces, y no solamente no incluía palabras de América, sino casi prácticamente de Madrid, ¿no? Ya ha habido mayor apertura por las academias de cada país, por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua, pero sí, también hay esta concepción entre los hablantes de que, bueno, ya lo aceptó la academia, ya lo puedo decir, como si el hablante necesitara autorización. No, bueno, pues es que el uso crea la costumbre y luego la costumbre llega a la... Y yo lo que les digo a mis alumnos, es que ya lo aceptó la academia, no, ya lo documentó, que es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, en época de pandemia todo el mundo hablaba de sanitizar. Ese verbo todos los días lo utilizábamos, porque no tiene los mismos rasgos, el mismo significado que desinfectar, ¿no? Tenía un significado muy peculiar en ese contexto y mucha gente me llegó a decir, es que ese verbo no existe. Pues ¿cómo no va a existir si todo el día lo usamos? ¿no? Lo usamos y lo entendemos. Lo usamos. Que el lenguaje se nos olvida, tiene un fin único. Que no esté documentado en un diccionario es muy distinto. Muy distinto. Se tardan mucho. Imagínense, para que un americanismo llegue, lo tiene que recoger la Academia Mexicana, que no es precisamente muy proactiva
en estar recogiendo menos voces regionales. Y luego hay un congreso de las academias que tampoco ni siquiera son anuales, y luego que los comités de super sabios lo incorporen, lo que no quiere decir que se use en la calle. Es una precisión bien interesante. Claro. Los lexicógrafos tienen cierta cautela para ver si incorporan o no, porque a veces como surgen los vocablos también desaparecen. Hay este sanitizar yo ya no lo he escuchado. Porque ya se pasó terminó la la pandemia y ya, sí. Ya no. Y otro asunto que hay que vernoslas mucho es que en este mundo digital, en esta aldea global, los barbarismos, los anglicismos, todos los extranjerismos que nos llegan a los jóvenes vía el YouTube y la red social y que incorporan a su habla y no van a esperar a que los sancione la academia, pero creo que están creando un problema porque vi un trabajo tuyo sobre ciberlenguas en WhatsApp que está súper interesante. Mira, platícanos un poco de eso. Pues es una modalidad de la lengua muy curiosa, porque no es propiamente ni escritura ni es oralidad, ¿no? Normalmente la gente entiende como oralidad y escritura como dos ejes antagónicos, pero más bien hablamos como de un continuum. Y este continuum tiene que ver con inmediatez comunicativa y con planificación, ¿no? La escritura tiende a ser más planificada y por la distancia comunicativa. Pero WhatsApp es una modalidad totalmente híbrida, es como una especie de oralidad, pero en soporte escrito. Entonces, cuando uno está mensajeando, o sea, dejas fluir tu pensamiento y escribes. Y hasta símbolos, ¿verdad? El uso del emoticono famoso, sí. Que es un fenómeno súper interesante, que sé que está estudiado y que voy a dejar para después del corte porque está tan interesante y está tan al uso y tan de actualidad, que nos merece un poquito más de espacio. Yo le invito a que se quede con nosotros en esta muy interesante charla que estamos teniendo con la doctora Sanz y con el doctor González, y en unos instantes volvemos aquí a Babelonia Mal de Lenguas. Muchas veces sí hay como estas visiones apocalípticas, pero me parece que hay una posibilidad de enriquecer más bien las maneras incluso que recordamos, las formas en que escribimos. Creo que se está enriqueciendo algo también. No sé si las próximas generaciones lo vayan a apreciar así. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Babelonia Mal de Lenguas y seguimos con esta muy interesante charla con la doctora Blanca Sanz, con el doctor Víctor González, y nos quedamos con un asunto que todos los asuntos de la lengua nos competen a todos. Quédese callado un rato y se va a descubrir platicando consigo mismo. Todo nuestro pensamiento es lingüístico. Decía Lacan que la realidad es lingüística, pero muchos no lo entendemos y nos dejan trabajando en estos subsótanos o en estos áticos donde la cabeza de la mente hace lo suyo. Pero esto de estos lenguajes, de estos ciberlenguajes, creo que es muy atinada la expresión, y creo que el más socorrido pues es el de WhatsApp, que es donde empezamos a poner la carita feliz y luego a abreviar en términos de que no sabemos, ¿te gustó? ¿Estuvo perfecto? Recibí el mensaje, ¿no? Sí. Sí, puede ser, muchas cosas. Sí. O luego te atiendo. Y bueno, fíjese cómo la expresión de un símbolo pues se ha de expresar de manera lingüística, y esto finalmente forma sistemas. Así es. O sigue esquemas mentales que ya tenemos sistematizados, en el entendido pues de que no nos vamos a meter ahorita en el debate si es innato o es evolutivo, etcétera, porque son batallas metafísicas, pero finalmente esto asume la sistematización de todo lo que son los lenguajes artificiales. ¿Qué son los lenguajes artificiales? Bueno, pues mire, la música, por ejemplo, la informática y muchas cosas que nos sirven a nosotros.
¿Qué está pasando con esto? ¿Vamos a dejar de escribir? ¿Se nos va a olvidar? No, yo creo que no. O sea, lo que pasa es que hay funciones comunicativas distintas y contextos distintos. Yo creo que la escritura pues va a seguir porque tiene... Justamente la escritura es una tecnología, ¿no? Es como es una tecnología tal cual. ¿Por qué se vio el ser humano en necesidad de escribir para perpetuar el mensaje? Y hay cuestiones que no se pueden perpetuar. No harías un contrato de compraventa de una propiedad. Que las primeras escrituras cuneiformes hablaban de asuntos mercantiles. Exacto. No contaban historias ni cuentos. Exactamente. Pero a propósito, yo lo digo de la advertencia que nos hacía Platón, que decía que la escritura iba a acabar con la poesía y con el pensamiento humano que se había transmitido oralmente y que obligaba a los procesos de memoria, que ahora están también en desuso. Vamos ahí a otro asunto. Pero la tradición oral todavía, a pesar de todas las modalidades de escritura, todavía hay una tradición oral, ¿no? ¿Quién no conoce la leyenda de La Llorona, por ejemplo? Y pues ¿cómo la aprendimos? A través de la oralidad, entonces. Y bueno, las leyendas locales, familiares, sí, de la mano pachona, de todas cosas que... La mano pacho, el chupacabras. Chupacabras, claro. ¿Cómo se llamaba aquella agua que curaba las quemaduras, que era de un manantial? De Tlacote. Ah, sí, sí. Yo un día llegué a documentar maletas a Aerolíneas Argentinas porque iba a Buenos Aires y era ingente la documentación porque todo el mundo llevaba galones de agua de Tlacote. Argentinos que habían escuchado y que se pasó y bueno, tenemos cualquier cantidad de leyendas, desde las familiares, las regionales, en el sureste, no hablemos de los lenguajes, pero bueno, está siempre la advertencia de que una nueva tecnología, se habló que la televisión iba a matar a la prensa escrita, y ahora se habla que las redes sociales pues van a matar por lo pronto el ebook, que parece que ya también bajó, pero se llegó a hablar de la desaparición del soporte. Aunque sí creo que cambió algo, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías para la lectura, es decir, por lo menos, bueno, quizás se lee menos ya en los libros impresos. Parece ser que lo de ebook sí, bueno, a mucha gente deslumbró, ¿verdad? Y se quedó, creo que entiendo que la venta de ebook en el Pero mundo... la lectura sí ha cambiado, ¿no? La manera en que estamos haciendo la lectura, no sé qué. Es como menos lineal la lectura, quizás. Exacto. Es como más de hipervínculos. Pues decía Claro, McLuhan ya en los 60 que nos íbamos a volver holísticos, que es una palabra muy de moda, Sí. que no tengo idea si la academia ya la documentó o la autorizó, pero que habla de varios centros y vuelve y remite al hemisferio derecho y lo que llama el espacio auditivo, donde se desempeña la oralidad. O sea, creo que es el multicentro de atención. El problema tiene que ver con la desatención, porque la linealidad creo que sí exigía, y tú hablabas de las linealidades y las oralidades que son dispersas. Entonces creo que sí tenemos un problema de inmediatez, ¿no? Del cortoplacismo, creo que... Sí. A mí me interesa también la parte esta que comentaba Blanca de los hipervínculos, ¿no? Porque ya la lectura también se acerca mucho más a... Es decir, que quizá los próximos libros, o ya empieza a haber algunos, que de lo que estás comentando ya a lo mejor no es una referencia escrita, sino que puede ser... Un audio. Un audio, puede ser un bueno, video. John Updike, Y al mismo John tiempo Updike, que lo puedes... escribió libros con hipervínculos. Exacto. Y John Updike tiene 10 años muerto. 10 años, sí. Y entonces ya pierde la línea. Y lo holístico se refiere a los muchos centros. Claro. Porque antes de la escritura, es que la escritura nos obliga a la atención. Ahora culpamos a las nuevas generaciones de falta de atención. Pero yo sí quisiera preguntar, bueno, pues quienes a esto se dedican, ¿qué es lo que ven, lo que vislumbran en esto? Porque pues cuando hablo de McLuhan hablo pues de un teórico obligado, justamente cuando estamos viendo temas de la irrupción de medios electrónicos, ¿no? Pues yo creo que el libro impreso, yo creo que va a seguir, ¿no? También cuando surge el cine, también el cine va a desplazar al teatro, o sea, más bien yo creo que las nuevas modalidades se van sumando a las existentes.
La lectura electrónica, eso sí ya es más común, ya aquí el periódico impreso, pero sigue siendo finalmente... Nomás cambia la plataforma, Ajá, finalmente se habla de las plataformas. Ajá. Yo no sé si han escuchado y quiero preguntarles su opinión a ambos sobre el llamado efecto, se sabe que cambios neurológicos en las nuevas generaciones, y se habla mucho del efecto Google, y que habla de una disminución de la masa frontal ya del cerebro, que es donde tenemos la memoria, porque Google ya nos dice cualquier dato, ya no tenemos que irlo a buscar nosotros que venimos en la enciclopedia tal, el tomo de la E a la J. Los números telefónicos, ya quien memoriza un número telefónico, pues ya está en la memoria de tu teléfono. Sí, se habla del efecto Google, y evidentemente, pues cuando tenemos artefactos que con una indicación de voz, y reiterar que todo esto se lo debemos a la lingüística. Comienza a estudiarse, ¿no? En términos de que efectivamente sí está afectando, por supuesto, la manera en que recordamos, y pues quizá también como cambios más dramáticos, ¿no? En la masa cerebral. Neurofisiológicos. Pero bueno, eso es como algo que se está estudiando, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la neurociencia sí... Sí está más avanzado, ¿verdad? Sí. Efecto, pero yo creo que quizás ha cambiado la memoria. No es que dejemos de tener memoria, sino que también la memoria es selectiva. Entonces, más bien ha cambiado nuestra forma de recordar, quizás, ¿no? Porque también ha cambiado el concepto mismo hasta de historia, ¿no? En ese sentido, sí, totalmente. Porque evidentemente lo que no sabemos es cómo funciona la mente, lo que nos lleva a un tema que nos suena amenazante, porque ya hay quienes suponen, los apocalípticos famosos, que mañana vamos a ser subyugados por la cafetera o por el asunto de... Sí. No, pero hay advertencias inclusive de gurús tecnológicos sobre los peligros de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es una máquina, hace lo que le decimos con lenguajes artificiales. La programación es un lenguaje artificial. Entonces, son codificaciones que metemos a una máquina para que hable chino o para que los reconocimientos de voz, o máquinas que generan textos, ¿no? Sí, yo también tengo la impresión de que muchas veces sí hay como estas visiones apocalípticas, pero me parece que hay una posibilidad de enriquecer más bien las maneras incluso que recordamos, las formas en que escribimos. Creo que se está enriqueciendo algo también. No sé si las próximas generaciones lo vayan a apreciar así, porque a final de cuentas como que no tienen tampoco la formación que quizás nosotros tuvimos, ¿no? En términos de verlo más desde la escritura. Pero yo vuelvo al término de las tecnologías, que es muy certero. Todas las tecnologías humanas han servido, el palo sirve de palanca o de garrote. Exacto. Entonces todas las tecnologías pueden servir porque, bueno, hablamos de cibercrímenes, de cibertráfico de personas, las redes se han propiciado eso, pero las tecnologías son en sí neutras. Se habla del Internet neutro, justamente de la neutralidad de Internet, para evitar que se use con fines de subyugación por las cafeteras o para el cibercrimen, que es los ciberfraudes, o esto que está tan común de que ya te hackearon. ¿Cómo ves este asunto de la inteligencia artificial? Pues creo que falta bastante para llegar a ser inteligencia, porque como tal, el famoso chat GPT, ¿no? Que ahora todos los docentes están hablando muy preocupados y cómo hacer para que el estudiantado no plagie los trabajos y todo esto. Pero al final de cuentas es como grandes compiladores de texto, o sea, juntan texto, pero realmente no es una opinión, es una opinión rescatada de alguien más. Entonces, y finalmente están hasta los programas de verificación, porque a mí me pasó el primer copia y pega, que te lo colaban, pero luego pasaba que decías, este alumno, que no podría escribir así. Exacto. Que no iban sí lo notas, ¿no? Pero... Entonces dices, ¿cómo me traí un trabajo sobre la diosa Istar y el patrón? O sea, pero ya hay programas y evidentemente siempre hay que estar muy vigilantes, en eso estoy de acuerdo. Pero sí, yo también estoy de acuerdo en que lo que decía Chomsky de la
inteligencia artificial fuerte, que es la que simula el pensamiento humano, no puede desarrollarse mientras no entendamos cómo funciona la mente humana, que es un asunto que no entendemos. Tenemos que hacer una pausa, que será la última, para que nos platiques de tus proyectos en que estás embarcada ahora y podamos concluir. Le rogamos que se quede con nosotros un par de minutos, o que se quede con nosotros, que nos aguante un par de minutos para esta pausa y regrese aquí a Babelonia Mal de Lenguas. Reiterar la importancia, primero elogiar el Fondo Editorial de la Autónoma, inclusive los fondos que ya están informatizados y que ponen a disposición de cualquiera desde su casa para acceder a contenidos muy interesantes. Y segundo, el reclamo, una librería de la universidad fuera del campus. Muchas gracias por permanecer aquí en Babelonia Mal de Lenguas esta noche, que estamos aprovechando la valiosa oportunidad de platicar con la doctora Blanca Sanz, a quien volvemos a agradecer por su concurso. Y bueno, pues el doctor Víctor González. Sí, yo quería preguntarte, Blanca, de tus proyectos actuales. Pues ahorita estoy llevando a cabo un proyecto de lingüística histórica, ya más afín con lo que sí, yo también estoy realizando. Pues es un proyecto que rescata la oralidad de la época colonial en Aguascalientes. Porque generalmente en lingüística histórica, bueno, tienes los textos literarios, pero te dan una visión un poco parcial de lo que es la lengua, o sea, es un tipo especial de lengua. De las élites en algún momento dado. En algún momento dado, exacto. Pero ¿cómo hacemos para acercarnos a la oralidad de otras épocas? Pues a través de documentos de archivos históricos, a través de los juicios. Entonces, Sí. que el escribano tomaba la declaración en los juicios, a lo mejor también en los inquisitoriales, en los juicios penales, civiles, en fin. Y ahí tenemos el habla llana, porque pues delincuentes hay ricos, pobres, Sí, de rancho, exactamente. ilustrados. Entonces es como una grabación prácticamente de la época, claro, mediado por la escritura, pero iba la persona, el escribano tomaba la declaración, y pues es un acercamiento. ¿Y el corpus disponible qué tan amplio y generoso es? Pues sí, en el archivo histórico de Aguascalientes sí hay bastante. La cosa es encontrar el documento adecuado, pero sí hay bastante. Sí, pues tú has nadado ahí a su Pues sobre todo, sí, bueno, en la parte me parece que la parte judicial, sin duda, es la misma Inquisición. Sí, pero la Inquisición, el problema de la Inquisición es que los archivos, los documentos están muy mal digitalizados. Y casi todos están en el archivo general. Hay un fondo aquí de donación, que son fotocopias del archivo general de la Nación. Sí, pero como son de las digitalizaciones de la GN, están infumadas. Están bastante. Bueno, luego te puedo pasar una referencia. Y luego el obligado viaje a Sevilla, ¿no? El archivo de Indias, que se usa de pretexto. Y una dificultad. ¿De qué año datan los primeros documentos de este corpus? Pues de 1575 hasta... de la fundación de la villa, que es súper interesante. Bueno, que del siglo XVI he encontrado dos sí, o muy tres. poco. Pero bueno, tenemos ahí al parte del corpus. Y casi no se nota, o sea, muy pobre de ese siglo, pero del 17 y 18 más. Necesitas primero un paleógrafo ahí para entender eso, porque son testimonios escritos caligráficos. Sí, ¿Y has avanzado en alguna consideración? Es decir, ¿has encontrado algún matiz en el habla acá de Aguascalientes? Sí he encontrado, porque sí hay documentos del altiplano central y sí se ven diferencias. Lo que pasa es que en el altiplano, lo que es la Ciudad de México y alrededores, pues era siempre ha sido como el centro político, ¿no? Y pues aquí Aguascalientes era pues más alejado. Y el Aridoamérica, ya estamos hablando. Y hablamos más tardío también. Hablamos de que en 1575, con los primeros fundadores,
pues llegan las primeras comunidades de indios que fundan el pueblo, y los de negros, pues ahí sí están ustedes en su terreno. ¿Y qué tal los arcaísmos que te has encontrado? Muchos arcaísmos, también ciertas variantes sintácticas que no se encuentran en el centro, en la Ciudad de México. ¿No has encontrado el fuistes, el de viniste y esas cosas que... Ese es más para acá, yo creo. Es más reciente. ¿Sí? Sí. Porque Pero hay otros arcaísmos como vido. Vido. Muy bien, Vido. Que por ahí persiste. Sí. Lo que pasa es que a nosotros que nos tocó todavía un poco el equilibrio en esta zona del país, entre los núcleos urbanos y rurales, y hablamos de barreras también entre lo rural y lo urbano, y estos arcaísmos los traen de los ranchos, de las serranías. Sí. Sí. No, y aparte que, pues sí se ve como, yo he notado también variaciones importantes, ¿no? En términos del habla de otros momentos a, no sé, probablemente ya para el 19 o el 20, ¿no? Ya los mismos testimonios como que van ahí transformándose, pero... Y lo que se pierde es la fonética, irremediablemente. Pues hasta cierto punto, porque como no había muchas convenciones ortográficas, o los escribanos utilizaban menos las convenciones ortográficas que, por ejemplo, en el centro, pues escribían como les sonaba. Ah, ok. También un poco, entonces eso sí te da bastantes pistas. Y sí te debe haber evidentemente variaciones fonéticas. Porque recordemos que del habla peninsular no nos llega el habla castellana, sino los andalucismos. Por eso nos decíamos. Sí. Y luego en algún momento se pierden los laísmos. Y eso debe estar representado ahí. Qué interesante. ¿Y esto en qué va a resultar? Pues ya hay por ahí algunos artículos, pero va a resultar en un corpus, la publicación de los documentos lingüísticos de Aguascalientes. Qué interesante. Qué bien. Qué interesante. Y dentro de Aguascalientes encuentras algunas diferencias, es decir, porque puede ser gente que efectivamente venía de alguna hacienda, de alguna estancia. Sí, por ejemplo, los documentos notariales, por ejemplo, cuando le toman la declaración a alguien de más pudiente, sí se notan diferencias. Claro. Y bueno, uno también, yo puedo distinguir a veces la gente de, no sé, a lo mejor del barrio de Triana, a diferencia quizá del barrio pues vamos un poquito a la sociolingüística, Marcos, ¿no? otra vez. Mira, a mí me resulta muy interesante la noción de idialecto porque hay diferencias en el habla entre tú y un consanguíneo. Sí. Así. Sí, ya en los términos más radicales, sí. Que de hecho, pues la lingüística forense es lo que hace, distinguir los rasgos peculiares, es como nuestra huella digital y muchas claro, veces rastreas la claro. identidad de alguien a través de... Y por ahí, ¿verdad? La investigación también. También es otra de las Forenses. ramas. Pero esto de la y yo creo que debe ser el primer y único esfuerzo que se ha realizado En Aguascalientes, sí, porque están los documentos del Altiplano Central, del Golfo de México y de Campeche. Lo que es México, pero no de Aguascalientes. No debe. No, va a ser muy buena aportación, sí. No quiero hacer spoilers, como le dicen, otra voz muy incorporada ahora en estos tiempos, como de decir un anglicismo con toda la... yo debo ser la oveja negra de la familia de los lingüistas, pero ¿para cuándo más o menos tienes proyectado o hay algún artículo de divulgación previo? Bueno, ya hay un artículo en un libro que publicó la UA, ya hay un primer acercamiento y ahora en octubre sale un artículo. Ah, mira. Sí. Que aquí hemos insistido, porque bueno, cuando hablamos con pintores, con gente que viene de otros campos, no viene el caso, pero frecuentemente que tenemos a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y remitimos a sus muchas publicaciones. Tú mismo, Víctor, eres ubérrimo en esto de estar publicando. Pero me acordé de tu libro de la esclava que demanda al patrono y ya vienen algunos testimonios. Platicamos también porque sí había testimonios ahí, ¿verdad? Entonces, orales, ¿no? Sí, orales. Reiterar la importancia, primero, elogiar el Fondo Editorial de la Autónoma. Sí.
Inclusive verdad los que ha estado- fondos que ya están informatizados y que ponen a disposición de cualquiera desde su casa para acceder a contenidos muy interesantes. Y segundo, el reclamo, una librería de la universidad fuera del campus. Sí. Se necesita porque hay que ir a la universidad y bueno, pues yo frecuentemente cuando daba clases o por ir a ver algún asunto en particular, entras a Ciudad Universitaria, pero luego hay mucha gente que no, pues que no entra Sí, ya no accede. y, sí. y que estaría muy interesada en Sí, claro, claro. esto, digo, Hubo un desafortunadamente. tiempo que se pensó ahí en el edificio central, ¿no? Bueno, en la parte del museo, Sí. pero bueno, no se ha podido concretar, la Aquí verdad es de el que- reclamo es mío y lo hago a título personal. Y no es reclamo, es decir, oigan, también tenemos otras gentes que no estamos yendo a la universidad o no con asiduidad ganas de tener estos asuntos. Mientras tanto, ejerces el decanato, pero estás dando clases. Sí. Sigues dando Platícanos un poco de tu experiencia ya como funcionaria. Pues todas las dificultades administrativas que fue muy interesante también porque clases. tienes un acercamiento pues a las artes, que los programas educativos que se imparten. ¿El en decanato instituto. cuántas licenciaturas tiene? Son 5 5 licenciaturas, licenciaturas, posgrados. 2 2 posgrados. posgrados. Y bueno, pues es el último de los centros que se crea Sí, la estructura. el más reciente. Es el Benjamín. Así Sí, es. sí, sí. Yo a lo mejor en otros tiempos hubiera aspirado a estar por ahí. Y bueno, pues ahí estuve en la Academia de Historia y en algunas cosas y en gestión. Pero pues evidentemente esto está creciendo y alguien ha de gestionarlo. Así. Y bueno, pues qué bueno que esté en manos de alguien que sepa Sí, la que está naturaleza también de en la el- tarea que hacen. ¿Qué clases estás dando? Lexicología y lexicografía. Hijo, qué maravilla. Así A se propósito llama. de quienes me dicen que si yo soy de los que hacen los diccionarios, yo nunca ejercí la lingüística como tal. Bueno, los lexicógrafos y los lexicólogos, ellos sí son los que Los documentan el corpus escrito de, bueno, pues de lo que es la lengua hablada. Pues un placer. Ay, pues primero, muchas gracias. Conocerte, no tenía el gusto. Las recomendaciones de Víctor, que fueron amplias, se quedaron cortas. Ay, muchas gracias. Como siempre hacemos aquí, pues dejamos abierta la puerta para lo que es un programa donde nos sentamos sin guiones a Sí, a conversar. platicar, ¿no? Y muchas gracias, Sobre- Blanca, por No, la a ustedes. presencia acá. Pues, justamente de las humanidades, de la cultura y de las artes, del pensamiento, porque luego me encuentro afortunadamente con mucha gente que me dice, oye, qué interesante esto. Yo no sabía esto. Sí, que gente que está eh, trabajando muy bien en términos de investigación y que poco se conoce, ¿verdad? Y Más entre allá nuestro de... público, muchas gentes con ganas de saber y saber más. Y bueno, pues esto lo logramos gracias a nuestros invitados. Y abierta la conversación, pues hacer una enhorabuena para que pronto podamos sentarnos a seguir charlando. Ah, muy bien. Y ya presentemos ya tu libro ya impreso. Sí, muy Y bien. mientras yo ya me leí esas publicaciones que estarán por venir. Muchísimas gracias a la doctora Blanca Sanz, como siempre al doctor Gracias, Víctor Agustín. González Estamos. Gracias, Blanca, Esparza. por Muchas gracias estar con por nosotros. la Y a todos invitación. ustedes por habernos acompañado en un nuevo capítulo de Babilonia. Queda la invitación para que el próximo jueves en punto de las 9 de la noche nos acompañe. Muy buenas noches tengan ustedes.